¿Qué factorizar? Bueno, recuerden ustedes, si yo tengo pues algo que se ve así, como una suma, ¿de acuerdo? Pues descomponer factores quiere decir descomponer productos, ¿no? Y voy a tener algo, yo qué sé, por poner otras letras. Sí, algo que se multiplica, algo así. Sí, o sea, transformar la suma a productos. Eso quiere decir factorizar. Y luego de que se ha transformado a productos, pues ahí sí ya podemos nosotros simplificar eso lo que queramos. Entonces, en estos casos de aquí, lo que se estaba viendo era justamente factor común, ¿no? Lo más fácil, digamos. A veces habrá que agrupar, recuerden ustedes, a veces toca agrupar, y a veces pues no es necesario agrupar, ¿no? Pero el asunto es que podamos encontrar algo en común entre los dos términos. Entonces, en este caso tenemos, bueno, una resta, ¿de acuerdo? Y tenemos dos términos ahí, ¿verdad? Y ambos términos sí tienen algo que parece que se repite, ¿no es cierto? Que es justamente ese radical que se ve ahí. Bueno, recordemos, ya habíamos hecho ejercicios de la clase pasada, si yo tengo algo como esto, ¿no es cierto? Esto yo puedo sacar factor común x cuadrado y voy a tener pues algo como esto dentro del paréntesis, ¿de acuerdo? Sí, eso es lo que puede pasar. Este es un más, ¿no? Y si hubiera tenido algo como esto, pues de igual manera, tengo la misma base, ¿no es cierto? Tomo como factor común de referencia, ¿de acuerdo? No es que sea una regla, pero como de referencia, pues cojo el que tiene el exponente más pequeño. Eso es lo que hice arriba, ¿no es cierto? Tengo x cuadrado de x al cubo. ¿Cuál es el exponente más pequeño? Pues el cuadrado, ¿no es cierto? El 2. Y ese cogí yo como un factor común. Entonces acá también es lo mismo, ¿no? O sea, ustedes tienen que recordar que aquí es como si estuviera elevado a la uno, correcto. Y el más pequeño de los dos obviamente es el menos 2, ¿no es cierto? Entonces yo podría coger, por ejemplo, el menos 2 como un factor común. Y acá me va a quedar uno, claro, porque ya se va todo el x a la menos 2, ¿no es cierto? Y acá tengo que poner pues x elevado a algo, que ustedes recuerden que en el momento que se multiplique por x a la menos 2 me dé x a la uno, ¿no es cierto? ¿Qué número me puede dar eso? O sea, yo tengo x a la 2 multiplicado por algún x elevado a algo que tiene que dar pues x a la uno, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes analizan eso, recuerden que cuando estamos multiplicando variables, ¿no es cierto? Bueno, estamos multiplicando acá factores que tienen la misma base, los exponentes se suman, ¿no? Entonces todos se van a dar cuenta que si x a la menos 2 le multiplico con x al cubo, sumo el menos 2 más 3 y me va a dar justamente pues x a la uno, el x, ¿no es cierto? Entonces aquí ha sido x al cubo. Entonces yo puedo sacar también factor común de esa manera, es decir, no es que sea una regla, puedo coger pues el que tiene, teniendo la misma base, obviamente, el que tiene el exponente más pequeño y hacer ese que sea un factor común, ¿no es cierto? Entonces, si nos damos cuenta en el ejercicio que tenemos acá, esto se puede expresar de otra manera. Yo les he dicho que siempre que tengan notaciones radicales es preferible para empezar a trabajar el ejercicio, convertir en notación de exponentes y luego de eso, de ahí, al final de todo el ejercicio, si ustedes desean, pues vuelven a colocarlo en notación de radical, ¿no es cierto? Pero bueno, esto de acá sería x cuadrado más 1 a la 1 medio menos x cuadrado, todo esto de acá sobre x cuadrado más 1 a la 1 medio, ¿no es cierto? Y bueno, podríamos pasar, como siempre hemos hecho, pues lo que está en el denominador podemos pasar al numerador cambiando el signo del exponente, ¿no es cierto? Es así de simple. Entonces puede ser x cuadrado más 1 a la 1 medio menos x cuadrado, y esto que multiplica a x cuadrado más 1 elevado a la menos 1 medio. Entonces acá vemos algo que es común, ¿no? Esto y esto de acá pues se repite, tienen la misma base, pero el exponente es diferente. En un caso es un medio y en el otro caso es menos un medio. Entonces, tal como habíamos hecho aquí, yo decía que no es que sea una regla, pero podemos tomar pues aquel factor que tenga el exponente más pequeño, ¿no es cierto? Entonces, entre un medio y menos un medio, el más pequeño va a ser menos un medio, ¿no es cierto? Entonces, si yo tomo x cuadrado más 1 a la menos un medio, esto va a multiplicar,
Este es un factor común, ¿no es cierto? Entre los dos términos, está común entre los dos términos. Entonces, esto va a multiplicar lo siguiente. Entonces, nuevamente, imagínense que yo hubiera tenido, ¿no es cierto?, un a elevado a la menos un medio y tengo que multiplicar por un a cierto exponente, ¿no es cierto?, que me va a dar a la un medio. Es eso lo que tengo ahí. Claro, aquí yo no tengo a. Lo que tengo es lo siguiente, ¿no? Tengo x más 1 a la menos un medio, que tiene que multiplicar, perdón, x cuadrado, a x cuadrado más 1 a algún número, ¿no es cierto? Y que me tiene que dar x cuadrado más 1 a la un medio, ¿no? Eso es lo que estoy buscando para poder sacar el factor común, ¿no es cierto? Entonces, ustedes recuerden, cuando tengo pues menos un medio, ¿qué número tengo que sumar al un medio para que me dé un medio positivo, ¿cierto? Eso es lo que estoy diciendo ahí. Eso es lo que estoy queriendo hacer. Entonces, obviamente tendría que sumarle a dos medios, ¿no? ¿Sí? Menos un medio más dos medios me va a dar un medio positivo. Bueno, dos medios es como haber escrito 1. Eso ya sabemos nosotros, ¿no es cierto? Entonces resulta que aquí es justamente eso, ¿no? Es 1. Si ustedes quieren le ponen el 1, si no, no le ponen el 1 y se acaba el lío, ¿no es cierto? Entonces, es eso lo que debería yo colocar ahí. Entonces, acá, al momento de sacar factor común, será x cuadrado más 1 a la 1, y ya no creo que haga falta ponerle eso de ahí, porque cuando multiplico los dos, ¿no es cierto?, el que se ve ahí a la izquierda y el que se ve ahí a la derecha, me va a dar justamente el que se encuentra acá arriba, que es un medio positivo. Ok, menos, que es este menos de acá, ¿no es cierto?, x cuadrado, claro, eso no le saqué como factor común yo de ninguna manera. Y este de acá, bueno, es 1, ¿no es cierto? Es exactamente el mismo que yo tengo ahí. Si este de aquí viene a ser 1, ¿no? Y bueno, de ahí yo podría pues seguir tratando de simplificar ahora sí esto de acá, ¿no es cierto? Bueno, a ver si ustedes quieren puedo luego entonces ahora sí volver a pasar abajo lo que tenía ahí arriba, no esto podría voy a volver a pasar abajo. Es solamente una idea. Y si vuelvo a pasar abajo, ¿no es cierto?, puede quedar todo esto, x cuadrado más 1 elevado a y ahora sí a un medio positivo porque le he vuelto a pasar abajo. Claro, recuerden, puedo pasar, porque ahora ya son factores muy importantes, ¿no es cierto? Antes tenía una resta, no podía hacer eso. Necesito tener factores, necesito que multiplique. Cuando está multiplicando, que era lo que tenía antes, ¿no es cierto? Estaba multiplicando, fíjense ustedes, está multiplicando. Puedo pasar denominador dividiendo, ¿no es cierto? Cambiando el signo del exponente, que es justamente lo que yo hice. Entonces tendría que hacer esto de aquí, ¿no es cierto? Si yo quisiera. Y, y bueno, obviamente podría ya llegar un poco más lejos si yo quisiera. Acá tengo, esto puedo poner los dos sobre el mismo denominador si ustedes desean. Bueno, si ustedes se dan cuenta, acá arriba ya puedo resolver esto. Quitémosle los paréntesis, ¿no es cierto? Cuestión de quitarle los paréntesis nada más. Eso sería todo. Acá ya se me volaron los paréntesis acá arriba. Bueno, y ahora sí se me va, pues, ¿no es cierto? Y me queda simplemente 1 a lo que está ahí. Si quieren, lo puedo poner nuevamente en notación, pues, de radical, ¿no es cierto? Y creo que hasta ahí podríamos llegar. Yo no puedo llegar ya más lejos de eso de ahí. Entonces, ahora sí ya se encuentra, pues, primero factorizamos y luego reducimos, pues, ¿no es cierto?, a un solo factor. Pero lo que yo quiero ver, debido a que me pide factorizar el ejercicio, es justamente este asunto. Acá se me fue mal el paréntesis. Ahí se me borró lo que tenía anteriormente, creo. No, no importa. Ese paso de ahí quedó como que se me borró ese paso de ahí. Pero bueno, ustedes recuerden, esto de aquí yo transformé a x cuadrado a la menos un medio. Ese era el factor común. Ok. Y acá me quedó pues x cuadrado más 1 menos x cuadrado. Bueno, es lo mismo que tengo arriba, sino que luego decidí pasar esto pues al denominador, ¿no es cierto? No se olviden de ese paso.
Es eso lo que dicen. Esto es lo más importante. Quiero ver este factor común de aquí. Este es el factor común. Este. Entonces, si me pide factorizar, ¿no es cierto? Yo voy a esperar ver, pues, ese factor común. O sea, que lograron sacar un factor común ahí, ¿no es cierto? Sí, entonces esto ya se transforma en dos factores, ¿no es cierto? Justamente acá tengo un factor, acá tengo otro factor. Y luego fue que yo jugué ya pasando al denominador, renuevo, ¿no es cierto? Simplificando lo que tenía arriba. Pero este tipo de ejercicios, pues, se trata justamente de factorizar. Sí, para poder reducir, para poder simplificar luego, ¿no? Pero primero, lo más importante es pues justamente factorizar, tratar de sacar el factor común. Entonces, tenemos que tener mucho ojo en eso de ahí, por favor, porque, claro, yo he visto casos en los que tienen, por ejemplo, algo así, y luego yo no sé, mágicamente me sacan un factor común X y me dejan algo así. Y la verdad, eso no es posible, ¿verdad? Ahí no tengo yo un factor común, arriba no tengo factor común. Esto no es verdad, esto no es posible hacerlo. El factor común es el que yo acabo de colocar, ¿ok? Entonces, lo que pediría es que revisemos pues este ejercicio y aquellos que estén parecidos para que podamos hacer lo que se pide, es decir, para que podamos factorizar, ¿de acuerdo? Y bueno, en el caso de las divisiones sintéticas, pues ya se sobreentiende que íbamos a probar, pues, ¿no es cierto?, con todos los factores de acá del término independiente, eso es lo que se había justamente recomendado, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, esta de acá, tenemos que ver si dividimos, ¿no es cierto?, si dividimos ¿para cuánto, no? ¿Para cuánto dividimos el polinomio? Entonces, recuerden, vamos a tener algo como esto, 1, menos 2, menos 5 y 6, y hay que ver cuál es el que se coloca aquí, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ver toda la combinación de números que me puede dar, pues, 6 cuando se multiplica. 1 por 6, si me da 6. 2 por 3, si me da 6, ¿no es cierto? Y básicamente, pues, las versiones negativas de cualquiera de ellos también me va a dar, ¿no es cierto? Si yo hago las combinaciones, pues va a ser entonces, estos son todos los posibles factores del 6, ¿de acuerdo? Y cualquiera de esos puede ir ahí, ¿no es cierto? Entonces la idea era primero probar en el polinomio, reemplazando, en vez de poner x, poner uno de estos, y si me da un residuo de 0, quiere decir que sí era divisible, ¿ok? Y en el caso que sí era divisible, pues ahí sí yo ya iba a proseguir, pues, ¿no es cierto? O sea, de eso justamente se trataba esto de acá. Entonces, por ejemplo, para el caso este de x al cubo menos 2x cuadrado menos 5x más 6, uno de ellos era el 1, por ejemplo. Sí, me da con 1. Entonces tengo 1 al cubo menos 2, 1 al cuadrado. Sí, justamente se va a hacer 0 eso de ahí, ¿no es cierto? Se hace 0, entonces si nosotros hacíamos la división sintética acá dividiendo para 1, pues iba a obtener pues otro. Y bueno, ya se supone que vamos a hacer aquí la división sintética, pero bueno, entonces esta era más o menos la idea. Sí, sí, vamos a tener algo que decía como x cuadrado menos x menos 6. Y esto de acá, si a multiplicar, recuerden ustedes, si este es 1 positivo, pues acá va a ser x menos 1. Eso ya habíamos hablado la última vez. Y bueno, es posible que pueda factorizar más, ¿no es cierto? Puede darse caso como puede que no se dé el caso. Entonces, por ejemplo, en este caso de aquí, ¿qué podría ser? Signo de este es menos, signo de este es más. Sumado los dos me da menos 1, multiplicado los dos me da menos 6. Entonces resulta que eso se puede también factorizar en eso. Y obviamente no hay que olvidarse del que tenía antes. Entonces, por ejemplo, esos tres de ahí, esos tres factores, pues es la forma factorizada de esto de acá, ¿no es cierto? Lo mismo, si me dejan solamente haciendo la división sintética y diciendo que el residuo es 0 y nunca me dan los factores, pues no está resuelto el ejercicio. El ejercicio dice transformar este polinomio a factores, factorizar, ¿no es cierto? La respuesta es eso que se ve ahí, esa es la respuesta. No hacer la división y dejar ahí y decir ya hice porque eso es lo que se tenía que hacer. Esa no hay respuesta siquiera ahí. No hay nada que calificar, la verdad.
Claro, hay un desarrollo, pero no se sabe a dónde lleva. ¿Por qué hace eso de ahí? Nosotros hacemos la división para poder saber si es que en realidad era o no era un factor y ver qué es lo que me queda, ¿no es cierto? Entonces resulta que x menos 1 sí es un factor porque es un residuo de cero y obtenemos el otro polinomio de grado 2 que a final de cuentas se transforma pues nuevamente también en factores y me queda así, ¿no? Y lo mismo va a pasar con el otro caso, ¿no? Pero bueno, es exactamente de hacer lo mismo. También les pediría que revisen por favor los ejercicios en el caso que no lo hicieron de esa manera. Y que como siempre no se vean tentados a utilizar calculadoras en línea y etcétera. A menos que sea para comprobar una respuesta, pero no para resolver en sí. Porque como siempre, tener la respuesta es peligroso. Siempre lo he dicho, ¿no es cierto? Tener la respuesta es peligroso. Bueno, correcto. Entonces, ahora sí vamos a ver pues algo relativamente nuevo. Bueno, hablemos un poco de binomios. Todos sabemos lo que son binomios. Binomios es algo que tiene dos términos, ¿no es cierto? Por ejemplo, esto es un binomio o esto es un binomio. ¿Correcto? Tengo dos términos, una suma, una resta. Eso quiere decir binomio. Es un polinomio, bueno, podríamos verlo, ¿no es cierto? Es un polinomio que tiene dos términos, ¿no es cierto? Yo podría haber puesto así. Igual tengo dos términos, sí, es un polinomio a final de cuentas. Y sí, tengo dos términos, a final de cuentas es un binomio. Y el binomio puede estar elevado al cuadrado, puede estar modificado, puede verse así. Tengo igual dos términos, pues sí, tengo dos términos. Y este binomio se encuentra elevado al cuadrado, ¿no? Sigue siendo un binomio, tengo los dos términos, ese es un binomio, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, digamos que en forma más genérica puedo poner a más b. A menos b sería si es que b tiene signo negativo, eso es todo, ¿no es cierto? Y esto puede estar elevado pues a cualquier número n, ¿no? Y voy a restringir ahora cuando n es entero. Porque recuerden que cuando n no es entero, tengo realmente un radical, ¿no es cierto? Si yo hubiera tenido a más b elevado a la elevado a la 1 sobre n, esto de aquí es igual que haber puesto raíz enésima de a más b. Sí, ya sabemos eso cuando tengo yo fracciones en los exponentes, pues simplemente quiere decir que es un radical, es eso de ahí, ¿no es cierto? Entonces ahora vamos a centrarnos en exponentes enteros. Y bueno, ustedes saben que el caso que fuera negativo, ¿no es cierto? Simplemente quiere decir que se encuentra en el denominador, nada más. Eso también ya sabíamos, ¿no es cierto? Si tengo a la menos n, es como haber puesto 1 sobre a más b, todo la n, ¿sí? Y resolveríamos lo que está abajo, siempre va a quedar 1 sobre todo lo que está abajo. Esa es la única diferencia, nada más. Entonces, bueno, este es un binomio elevado pues a un entero, ¿de acuerdo? Un exponente entero. Y ustedes ya han hecho cosas con esto de aquí. Por ejemplo, nosotros ya hemos hecho algo como un binomio al cuadrado que me daba un trinomio cuadrado perfecto, ¿no es cierto? Esto está, pero más que conocido, es muy famoso esto de acá, ¿de acuerdo? Y ese que es una fórmula pues que ya nos la sabemos de memoria. Entonces, mientras va subiendo el grado de este binomio, digamos, va subiendo el exponente, etcétera, hacia abajo, pues obviamente se va poniendo un poco más complicado de ponernos a recordar cuál puede ser la fórmula, porque existe una fórmula para cada uno de estos de acá. Entonces existe una fórmula, o existe un método, una forma mnemotécnica, ¿de acuerdo? Una forma fácil de recordar, sin tener que estarnos acordando de todas las fórmulas. Ok, podemos deducir la fórmula de una manera fácil. Bueno, primeramente tenemos que darnos cuenta que si aquí está elevado al cuadrado, como resultado voy a tener pues tres términos, ¿de acuerdo? Si aquí está elevado al cubo, créanme, van a aparecer cuatro términos y así, ¿no es cierto? Entonces, en primer lugar, voy a decir que cuando tengo esto de acá, y esto me va a dar como resultado, pues me va a dar un polinomio, ¿de acuerdo? Sí, se va a dar, ¿no es cierto? Me va a dar, bueno, una suma, voy a poner acá, me va a dar una suma de n más 1 términos, ¿no? Ya digo, siempre tengo uno más. Eso en primer lugar. Siempre voy a tener un hito más. De acuerdo, hasta elevado a la quinta voy a tener en total 6, ¿no es cierto? Etcétera. Eso en primer lugar, pues fácil de recordar.
Luego, existe pues algunos métodos para recordar esto. Voy a utilizar, creo que va a ser el más fácil. No sé si es el más fácil, la verdad. Vamos a ver uno de ellos y luego pues si en realidad vemos que no está fácil, vemos alguno otro. Y acá pues puede llegar hasta donde sea, dije, ¿no es cierto? Antes dice llegar hasta la quinta o puede llegar hasta donde sea. Bueno, ¿cómo vamos a comenzar esto? Vamos a comenzar de la siguiente manera. Vamos a colocar un uno para poder formar un triángulo, ¿de acuerdo? Entonces esa va a ser nuestra punta del triángulo. Vamos a formar un triángulo que más o menos se va a ver así, ¿ok? Y la punta pues es justamente ese uno que tengo yo ahí. Es solamente una forma de recordar, como les digo. Y bueno, no había puesto acá, pero recordemos, si yo tengo a más b elevado a la uno, pues me va a dar justamente a más b. Yo creo que no va a haber duda de eso de ahí. Y también era esperado que tenga yo dos términos, porque si está elevado a la 1 tengo que tener n más 1, ¿no es cierto? Tengo que tener dos términos de ahí. Claro, no lo había incluido ahí. Ok, entonces la punta de este triángulo es el 1 y le va a seguir acá abajo de igual manera un par de unos. Entonces siempre a los lados del triángulo voy a tener unos, ¿de acuerdo? Y ahora, ¿qué va a pasar? Voy a ir calculando los números que se encuentran entre cada uno de los números del piso superior. ¿Ok? ¿A qué me refiero eso de ahí? Pues bueno, acá tengo un 1 y un 1, entonces 1 más 1 sería 2 y lo voy a colocar en la mitad. ¿Ok? Ya no voy a colocar el más ahí, pero lo voy a colocar en la mitad. ¿De acuerdo? Y voy a terminar de decorar pues mi triángulo, como ya había dicho, siempre colocando unos a los lados. ¿De acuerdo? Y tiene sentido, ¿no es cierto? Yo, a ver, esto puede ser un poco confuso, después no lo voy a colocar, realmente voy a comenzar desde el cero yo. Muy bien, entonces sigamos bajando. Entonces, en medio de estos dos números acá, tengo que colocar su suma, ¿no es cierto? En medio de estos dos números de acá, tengo que colocar también su suma. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué voy a colocar? 1 más 2 es 3 y 1 más 2 es 3. ¿Ok? Y luego de eso, pues voy a volver a colocar los unos a los lados. Sigamos. ¿Qué número iría acá? Por favor, que alguien me diga. Perfecto. ¿Qué número iría acá? Bueno, creo que se entendió. Y acá iría nuevamente 4. Y otra vez, una vez más, decoro con los unos a los lados. Siempre tengo los unos a los lados, ¿no es cierto? Y podemos seguir bajando en el triángulo. Entonces, nuevamente, ¿qué número coloco acá? Perfecto. ¿Acá cuál coloco? Bueno, me parece que ya todo el mundo entendió. 10, 5 y vuelvo a decorar. Y así puedo continuar toda la vida. Hagamos un hito más porque si no, pues vamos a llegar al infinito, ¿no es cierto? Entonces, me parece que hasta ahí estaría bien. 20, 15, 6, 1. Ya, lleguemos solamente hasta ahí, ¿ok? Y acá voy a colocar pues cuál es justamente el grado, el n que digo yo, ¿ok? Entonces voy a comenzar pues desde el cero. Es decir, imagínense que estos son los pisos, ¿ok? Y que voy hacia abajo y este viene a ser pues el piso cero, digamos, ¿ok? O la planta cero. Y voy a planta 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así pues hasta tantos niveles como tenga yo, ¿no es cierto? Entonces vienen a ser estos de acá los niveles. Y acá acabo de anotar qué coeficientes, porque estos vienen a ser los coeficientes, miren. El coeficiente son los numeritos que acompañan a las variables, ¿no es cierto? ¿Qué coeficientes son los que tengo que utilizar dependiendo del n que se me pida? ¿Ok? Vamos con el n más fácil, el que nosotros ya sabíamos. Por ejemplo, bueno, y si quieren puedo hacer desde el inicial, ¿no? Bueno, hagamos desde el primero, a ver, ¿qué es lo que pasa? Digamos que tengo mi binomio, es a más b, y quiero saber cuánto ha sido pues a más b elevado a la 0. Ya sabíamos que iba a ser 1, ¿no es cierto? Cualquier número elevado a la 0 me da 1, ¿no es cierto? Eso ya tenía que haber sido así, ¿no es cierto? ¿Qué hubiera pasado si hubiera tenido yo a más b elevado a la 1? Entonces me corresponde este nivel de acá. Y lo que me está diciendo aquí es que voy a tener dos términos. Y los dos términos van a tener el 1, ¿de acuerdo? Como coeficiente. Y luego colocaría yo las variables y sumaría. Entonces me dice que a más b elevado a la 1 es justamente a más b. Pero bueno, vamos con uno más complicado como para que se vaya entendiendo. ¿Qué es lo que pasa cuando está elevado al cuadrado? Bueno,
Vamos haciéndolo de a poco. Primeramente tengo que utilizar el nivel que tiene el 2, ¿no es cierto? Porque está elevado al cuadrado. Voy a tener tres términos, ¿ok? El primer término va a tener un 1 de coeficiente, el segundo un 2 y el tercero un 1. Eso es justamente lo que tengo aquí. De aquí estoy sacando, ¿no es cierto? Fijémonos y en el orden en el que está ahí, ¿no es cierto? Me encuentro en el nivel 2, tengo justamente esos tres coeficientes de ahí. Luego voy a colocar en cada caso las dos variables, ¿no? ¿Ok? No se ve ninguna cosa complicada hasta ahí, ¿no es cierto? He colocado los coeficientes, he colocado las variables que es a y b y voy pues a sumar, ¿no? ¿Ok? Entonces hagamos un chequeo, tengo bien los coeficientes, es 1, 2, 1, he colocado las variables, tengo la suma, tengo en total tres términos, que era lo que se esperaba, porque está elevado al cuadrado, recuerden siempre es 1 más, ¿no es cierto? Si n vale 2, tengo tres términos ahí. Correctísimo. Y ahora lo que voy a hacer yo aquí es, encima de las a's, voy a empezar desde el grado n y voy a llegar pues hasta el 0. Es decir, voy a tener al cuadrado, dámosle más, tengo a la 1 y tengo a la 0. ¿Ok? Se empecé desde el grado que me piden. Me estoy del grado 2, pues encima de las a's voy a poner 2, 1, 0. Si hubiera empezado desde 6, hubiera tenido 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Siempre llegando hasta el 0. Y encima de las b's hago lo mismo, pero a una secuencia inversa, ¿de acuerdo? Se empezaría desde acá, en cambio. 2, 1 y 0. ¿Ok? Eso es algo nuevo que acabo de hacer, ¿no es cierto? Entonces, encima de las a's como exponentes, empezando desde el grado que me interesa, que es el 2, he ido pues en orden decreciente. Es decir, desde el grado hasta llegar al 0. Y en el caso de las veces, en cambio, al revés, ¿no? He empezado en el 0 hasta llegar al 2. O si lo ven desde la derecha, igualmente he empezado desde el 2 hasta llegar al 0, pero avanzando de derecha a izquierda, ya no de izquierda a derecha, ¿no es cierto? Entonces, esto me está dando ya una fórmula. Bueno, veamos, obviamente nadie va a colocar unos, ¿no es cierto? Ya habíamos quedado que no vamos a colocar un 1, es solamente para que sepamos que ahí va el 1, pero francamente nadie coloca el 1 ahí. ¿Qué otra cosa también no hacemos nosotros? Ninguno de nosotros colocamos tampoco, bueno, voy a dejarlos con todo ahí para que sepan de dónde salió. Nadie coloca tampoco a elevado a la 1, simplemente coloca a, ¿no es cierto? Entonces 1 por a la 1 también sigue siendo simplemente a. O sea, son cosas que ya no se colocan, ¿no es cierto? Nosotros nunca colocamos a elevado a la 1, nunca colocamos el coeficiente 1 tampoco. Y cada vez que tengo yo un número, bien sea a o bien sea b elevado a la 0, ustedes saben que cualquier número elevado a la 0 me va a dar siempre 1. ¿Sí? Eso también nosotros ya sabemos. Entonces, si nos damos cuenta, pues la expresión de arriba, ¿no es cierto?, a que se reduce, no voy a colocar, como digo, el 1, ¿no es cierto? Acá me queda a cuadrado. Y b elevado a la 0 es 1, ya no le voy a colocar, porque ya quedamos que no vamos a colocar, ¿no es cierto? B elevado a la 0 habíamos puesto, voy a tenerlo colocado acá para que nadie se olvide, es igual a 1, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver, luego tengo aquí el más, tengo el 2, tengo a elevado a la 1, nadie coloca el 1 arriba, es simplemente un a, ¿no es cierto? También para que nadie se olvide, colocaremos acá, pues a elevado a la 1 es simplemente a, ¿de acuerdo? Y b elevado a la 1 también sería pues simplemente b, ¿no es cierto? Acá tengo el más, no vamos a colocar el 1, luego tengo a elevado a la 0. Lo mismo, cualquier número elevado a la 0 se hace 1, no lo vamos a colocar ya. Y tengo b al cuadrado. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, esta es exactamente la misma fórmula de siempre, es la fórmula de un binomio al cuadrado, es decir, esto de acá es un trinomio cuadrado perfecto, es exactamente la misma fórmula, ¿no es cierto? Entonces hemos logrado deducir la fórmula utilizando el triángulo, pero vamos con unos más complicados porque si no, pues en verdad está muy fácil eso, ¿no es cierto? Vamos a ver qué es lo que pasaría si yo hubiera tenido, en cambio, bueno, esto dejémoslo ahí, al cubo. Bueno, entonces vámonos al piso que tiene el cubo, ¿no es cierto? Voy a dejar borrando esto. Correcto, entonces con 3 me toca este nivel del triángulo.
Bueno, entonces tengo 4 términos. Ya sabíamos, elevado al cubo, tengo 4 términos. Vamos a colocar los coeficientes, ¿no es cierto? Sería 1, 3, 3 y 1. Sí, acabo de colocar los mismos que se encuentran arriba. Nadie va a tener duda de eso. Luego, ¿qué iba a hacer? Iba a colocar, pues yo, las variables como un producto, ¿no es cierto? En cada caso, es decir, pongo AB, AB, AB y AB. Perfecto. Y tengo pues en todos los casos sumas. Luego yo les diré qué es lo que pasa cuando tengo una resta, ¿sí? Un binomio que es una resta y no una suma y vamos a hacer un cambio, eso lo diremos después. Ok, bueno, entonces hasta ahí es lo mismo que hemos hecho antes. Y bueno, recuerden que estamos pues en un grado 3. Ok, entonces, como estamos en un grado 3, pues vamos a comenzar desde el 3 encima de cada A y vamos a ir en orden decreciente, ¿no es cierto? 3, 2, 1, 0. Perfecto. Ahí ya tenemos eso ahí. Y con las Bs hacemos lo mismo, pero en el orden inverso, ¿no es cierto? Entonces empezamos desde la derecha o empezamos desde la izquierda, pero en orden creciente, como ustedes quieran. Entonces sería aquí igualmente 3, 2, 1, 0. Muy bien, tenemos eso de ahí. Ahora reduzcamos esto de acá, para ver cómo nos queda. Quedaría aquí al cubo, porque no vamos a colocar el 1, ni tampoco un número elevado a la 0, que me da igualmente 1. Ya habíamos quedado en eso, ¿no es cierto? Más 3 al cuadrado, b, no se coloca b a la 1, más 3a, b cuadrado, y más, ni coloco el 1 ni el a la 0, porque se hace 1, me quedaría simplemente b al cubo. ¿Ok? Y ahí tengo ya la fórmula para resolver ese producto notable. Recuerden que estos se llamaban productos notables, ¿no? Producto notable, que era lo contrario a factorizar. Recuerden, factorizar, ¿qué es lo que pasa? Me da esto y me dice llévela a esto. ¿Se acuerdan? En cambio, producto notable es lo contrario. Pues me da el producto. Al final de cuentas, esto es un producto, ¿no es cierto? Ustedes saben que a más b al cuadrado es como haber escrito a más b por a más b, ¿no? Ustedes se dan cuenta que ya está factorizado, es un producto justamente, y lo que hacemos nosotros es tratar de llevar eso más bien a una suma, ¿cierto? Bueno, entonces, perfecto. Nos acabamos de encontrar pues un método para recordar las fórmulas de este tipo de productos notables, de acuerdo, de los binomios, ¿sí? Binomios elevados a una potencia entera. Entonces sería esto lo que se va a utilizar. Bueno, hagamos solo un hito más para que no quede duda, porque es posible que alguien todavía no haya entendido cómo es que llegamos hasta acá. Hagamos uno más complicado, hagámosle pues por ejemplo a la sexta. Ok, bueno, entonces elevado a la sexta vamos a utilizar pues el nivel que está justamente marcado con el 6, ¿no es cierto? Recordemos que empezamos desde el nivel 0, ¿no? Entonces ahí tengo yo ya los coeficientes. Ok, voy a hacer números más pequeños para que me entre, pero bueno, tengo 1, 6, 15, 20, 15, 6 y 1. ¿Ok? Acabo de copiar esos que tengo ahí. Como es elevado a la sexta, iba a esperar 7 términos. Justamente esto, ustedes cuentan ahí, son 7 términos, ¿no es cierto? Luego vamos a colocar, pues, productos de A por B. Hagámosle un poco más separado. Si tengo un poco más de espacio. Bueno, ya está quedando una fórmula grande, ¿no es cierto? Pero esperábamos que justamente eso es lo que iba a pasar. Si iba a ser, pues, grande. Ok, bueno, y ahora lo que me queda es, pues, recordemos, estamos en el grado 6, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar desde este grado, encima de las A's, y vamos pues colocando, acá sería 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Correcto, y ahora con las bebas hacemos al revés, ¿no es cierto? Empezamos acá, sería 6, 5, 4, 3, 2,
1 y 0. Y ahí tenemos ya entonces nuestra fórmula para un binomio elevado a la sexta. Y bueno, ustedes ya saben los detallitos, no vamos a colocar ni los unos ni los elevados a la cero porque ya quedamos en que no nos ayudan en nada, más bien hacen la fórmula más larga. Entonces, ahora sí ya tenemos ahí pues la fórmula correcta, ¿de acuerdo? Para un binomio elevado a la sexta. Vamos con unos ejercicios, ¿ok? Vamos a consultar el triángulo de Pascal para saber cuál es la fórmula y luego aplicamos la fórmula para dar ya un resultado. Entonces vamos acá con unos ejercicios pequeños. Y recuerden que A y B puede ser cualquier cosa, ¿no? Yo no les he indicado. Esto pasaba igual como pasó antes, cuando recién empezamos a hablar de los productos notables, pero cuando, por ejemplo, tengo A menos 4, ¿sí? O tenía dos opciones yo aquí, ¿no es cierto? Yo decía que, bueno, no pongamos A mismo para que se entienda, pongamos X. Yo decía que voy a hacer que A sea X y que B sea menos 4, por ejemplo. Y utilizaba pues la misma fórmula siempre con los más. Iba a funcionar, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Pero ustedes recuerden que también puede ser que en los libros pues, ustedes encuentren una fórmula cuando tiene más y otra fórmula cuando tiene menos. ¿Sí? Y eso pues también va a ocurrir acá, ¿no? Ustedes recuerden, por ejemplo, A más B al cuadrado es A cuadrado más 2AB más B cuadrado. Y cuando aquí es menos, pues lo único que cambiaba era el signo de la mitad. ¿Sí? Eso es lo que iba a pasar. Pero como les digo, si tomamos a B como menos B, o como menos 4 en el anterior, pues podríamos utilizar siempre la fórmula de aquí. Ya no nos importa qué signo tenga, ¿no es cierto? Sí, eso podríamos hacer. Bueno, entonces acá también va a pasar lo mismo. Puedo tener siempre la misma fórmula con más en todo lado, o podría yo deducir pues una fórmula con menos. ¿Sí? Y bueno, la forma rápida de, en el caso que quieran usar pues ese método de ahí, bueno, no es mi intención confundirles, sino decirles que también existen otras formas. Cuando en lugar de a más b al cubo dice a menos b al cubo, ok, vamos a utilizar lo mismo que está aquí, pero se van intercambiando los signos. Es decir, acá que tenía, yo tengo en todo lado más, más, ¿no es cierto? Eso es lo que tengo ahí. Cada uno de los términos de ahí tienen un más adelante. Entonces acá la única diferencia es que va intercambiando, es decir, a ver, si coloco primero como está, sería simplemente al cubo, 3a cuadrado b, 3ab cuadrado, y b al cubo. Esa viene a ser ya la fórmula. He quitado ya los a a la 0, los a a la 1, los 1, ¿no es cierto? He dejado solamente así. Ok, entonces les decía, si es más, pues en todos los casos es más. ¿Correcto? Pero si es menos, pues vamos intercambiando los signos. Es decir, al inicio es más, luego es menos, luego es más, y luego es menos. Ok, simplemente se van intercambiando los signos de ahí. Entonces, si hiciéramos, por ejemplo, un ejemplo con eso, digamos que tengo x menos 2 elevado al cubo. Yo detecto que es un menos, tengo que ir intercambiando los signos, ¿no es cierto? Entonces, este sería x al cubo menos 3 a cuadrado, bueno, en este caso es x cuadrado, y aquí ya recuerden, cuando ya yo tengo los signos, ya no hago que b sea menos 2, b es simplemente 2, ¿no? B es 2 y a es de x. Tengo esa fórmula de arriba. Entonces, acá sería simplemente el 2. Acá sería 3 por a, que es x, y por 2 al cuadrado. Y finalmente menos b al cubo, es decir, menos 2 al cubo, ¿no es cierto? ¿Sí? Hemos identificado que es A, hemos identificado que es B. Y hemos visto que la única diferencia en la fórmula es que se van a intercambiar los signos nada más. Entonces al final, ¿cuánto me quedó esto? Me quedó x al cubo menos 6x cuadrado
más, que es 4 y 3 es 12x, y menos 8. Entonces ese sería el resultado ya de mi binomio elevado al cubo, ¿no es cierto? Entonces, ustedes pueden ver, simplemente he intercambiado los signos. Y eso quiere decir que si aquí hubiera puesto más, ¿de acuerdo? En todos iban a ser más, incluyendo también acá. Todo hubiera sido más. Ustedes sabían hacer la única diferencia, ¿no? Si tengo más en el binomio, todo se hace más. Y si tengo un menos en el binomio, pues simplemente se van intercambiando los signos, empezando desde el más. Ambas formas, pues, como ustedes quieran tomar, está bien. Justamente empezamos con más, decía. Sí, empezamos con el más. Así es. Sí tiene que importar, porque si empezamos con menos, cambiaría totalmente el resultado. Ya no tiene nada que ver. Gracias por la pregunta. Por si acaso había duda ahí. Bueno, entonces ahora sí les decía, vamos a hacer pues ejercicios. Digamos que esa es solamente una explicación de qué es lo que pasaría si tuviéramos el menos, pero recuerden que si hago que b no sea 2 sino menos 2, puedo utilizar la fórmula que tiene el más en todo lado. Eso ya es para gusto de ustedes, eso ya habíamos hablado al inicio cuando estábamos viendo productos notables, ¿no es verdad? Pero bueno, veamos entonces algo. Bueno, entonces me imagino que ya tengo algunas personas que pudieron resolver el primero. Sí, recordemos de dónde sale pues el que es a la cuarta, ¿no es cierto? Entonces cuando es a la cuarta tenemos que fijarnos pues en este nivel de acá, el nivel que me dice justamente cuando tengo el binomio a la cuarta, 1, 4, 6, 4, 1, ¿no es cierto? 1, 4, 6, 4, 1. Correcto, entonces esto quiere decir, ya deduciendo la fórmula, ¿no es cierto? Que voy a tener pues... Creo que ya no hace falta que ponga los unos, ya habíamos quedado en eso, ¿no es cierto? Tengo a la cuarta, se supone que es b a la 0, que se hace 1, ¿no es cierto? Aquí voy a tener 4 veces al cubo por b a la 1. Luego voy a tener 6 veces al cuadrado. Seguimos bajando en a y seguimos subiendo en b, ¿no es cierto? B cuadrado sería 4. Seguimos bajando en a, ahora sería a la 1, b al cubo. Y finalmente sería 1 que ya no se coloca, el a es a la 0, ya no se pone tampoco, sería b a la cuarta. Esta sería la fórmula que acabamos de deducir. Como era la cuarta, necesitamos tener 5 términos, claro, eso es justamente lo que tenemos ahí, ¿no es cierto? Y bueno, en el caso que tengamos acá menos, porque es 2 menos 3y, pues debemos ir intercambiando los signos, ¿no es cierto? Si ustedes recuerden, se comienza siempre con el más está aquí implícito, menos, más, menos, más. O, como les dije la última vez, pues hacemos que A sea 2 y que B incluya el menos del 3y y utilizamos siempre la fórmula del más. Y eso también es infalible el momento que nosotros pues no podamos recordar las fórmulas o tengamos dudas acerca de los signos, ¿de acuerdo? Cualquiera de esas fórmulas pues estaría bien. Muy bien, entonces esta es la fórmula que acabamos de deducir. ¿De acuerdo? Y lo que vamos a tener en cuenta es que como tenemos por favor incluidos acá los menos, no tenemos que incluir el signo menos en el b, ¿no es cierto? Entonces a va a ser 2 en el ejercicio y b va a ser 3y. Insisto, no pongo menos 3y porque yo ya tengo incluidos los signos en la fórmula. Cuando pongo más, menos, más, menos, más, menos. Si quiero poner menos 3y a b, tengo que poner siempre más en la fórmula, ¿no es cierto? Eso es lo que estaba justamente yo diciendo últimamente. Bueno, entonces ahí tendríamos que simplemente reemplazar. Y tendríamos, pues, ¿no es cierto? 2, que es a la cuarta, menos 4 veces a al cubo por b, más 6 veces a al cuadrado, b al cuadrado, menos 4 veces a por b al cubo. Y al último vamos a tener también b a la cuarta. Perfecto. Muy bien, entonces hemos llegado a eso de ahí, ¿no es cierto? Y nos tocaría pues resolver eso. Entonces justamente ya lo estaba resolviendo acá arriba. Voy a subir esto más bien para continuar desde aquí. Ok, entonces
2 a la cuarta sería 16 menos... Primero vamos haciendo por pasos, ¿no es cierto? Resolvemos primero el 2 al cubo, no seamos tan rápidos. 2 al cubo sería 8 por 3y. Luego nos empezamos a confundir con signos y cosas así por el estilo. Entonces mejor hacerlo de a poco. 6, 2 al cuadrado sería 4, 3y cuadrado es 9y cuadrado, menos 4 por 2, 3y al cubo, sería 27y al cubo. Y el último de los términos sería 3 a la cuarta es 81, estamos de acuerdo, y a la cuarta. Perfecto, entonces ahí estamos ya a punto de resolver. Y aquí sería simplemente cuestión ya de empezar a resolver ya los productos. Entonces vamos viendo acá, con esta parte de acá ya podemos ya usar la calculadora, no importa. 4 por 8 por 3, tengo 96 y es negativo, ¿no es cierto? 96y, tengo un número positivo el que toca y tengo 6 por 4 por 9, 216 y al cuadrado. Me toca un número negativo, 27 por 2 que es 54, 27 por 2 y por 4 sería 216 también. 27 por 2 por 4, ¿sí? Pues dice que también es 216, ¿ok? Y lo último que sería 81y a la cuarta. Hasta ahí se acaba el ejercicio, obviamente lo vamos a factorizar, factorizar sería lo inverso como para poder llegar desde donde empezamos, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? La intención es esa. Bueno, obviamente por elegancia nada más, ustedes van a encontrar siempre las soluciones ordenadas de esta manera. Los polinomios, ¿no es cierto? Simplemente se ordena de forma descendente los exponentes. No es que esté mal, ambas respuestas están bien, pero probablemente la encuentren de esta manera, dejando el término independiente al final. Y esta sería pues ya la respuesta.